Asuntos de familia. David parece mucho más viejo que sus 60 y tantos años. Sus hombros caen. Su cabeza pende. Arrastra los pies como un anciano y lucha para ubicar un pie delante del otro. Con frecuencia hace pausas, debido a que la colina es empinada, debido a que necesita llorar. Este es el sendero más largo que haya alguna vez caminado. Más largo que el del riachuelo hasta Goliat. Más largo que el ventoso tránsito de fugitivo a rey o el paso de la culpabilidad de la condena a la confesión. En esos senderos, en algunos empinados giros, se avanza muy trabajosamente, pero no es nada comparado con el ascenso al Monte de los Olivos. David, por su parte, subió al Monte de los Olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. Segunda de Samuel 15:30. Observe cuidadosamente y encontrará la causa de las lágrimas de David. No usa corona. Su hijo Absalón tomó Jerusalén por la fuerza. No tiene hogar. Esas murallas que se alzan a su espalda pertenecen a la ciudad de Jerusalén. Huye de la capital que fundó. ¿Quién no lloraría en un momento como ese? Sin trono, sin hogar, con Jerusalén detrás y el desierto delante. ¿Qué ha ocurrido? ¿Perdió una guerra? ¿Estaba devastado Israel a causa de las enfermedades? ¿La hambruna privó de comida a sus amados y agotó sus fuerzas? ¿Cómo un rey termina viejo y solitario en un sendero ascendente? Veamos si David nos cuenta. Fíjese cómo responde a dos preguntas simples. David, ¿cómo están tus hijos? Hace una mueca de dolor cuando escucha eso. 14 años han pasado desde que David sedujo a Betsabé. 13 desde que Natán le dijo: por eso la espada jamás se apartará de tu familia. La profecía de Natán probó una verdad dolorosa. Uno de los hijos de David, Amnón, se sintió atraído por su media hermana, Tamar, una de las hijas de David, de otro matrimonio. Amnón la deseó, tramó el hecho y la violó. Y luego de la violación, se deshizo de la mujer como una muñeca usada. Tamar, comprensiblemente, quedó desconsolada. Derramó cenizas sobre su cabeza y desgarró las ropas de colores que las hijas vírgenes del rey usaban. Desolada, Tamar se quedó a vivir en casa de su hermano Absalón. El siguiente versículo nos señala la respuesta de David. El rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. ¿Es eso? ¿Eso es todo? Queremos un versículo más extenso. Queremos unos verbos más. Confrontar sería. Castigar estaría bien. Desterrar, aún mejor. Esperábamos leer. David está muy enojado y confrontó a Amnón, o castigó a Amnón, o desterró a Amnón. Pero, ¿qué le hizo David a Amnón? Nada. No hay sermón ni castigo, ni encarcelamiento, ni regaño severo. David no le hizo nada a Amnón. Y aún peor, no hizo nada por Tamar. Ella necesitaba su protección, su afirmación y su aprobación. Necesitaba un papá, y lo que obtuvo fue silencio. Entonces Absalón, su hermano, llenó ese vacío. Protegió a su hermana y conspiró contra Amnón.
lo emborrachó y lo mató. Incesto, engaño, una hija violada, un hijo muerto, otro con sangre en sus manos, un palacio conmocionado. Insisto, ya era tiempo de que David intensificara sus esfuerzos, de que desplegara su coraje como cuando mató a Goliat, de hombre misericordioso que perdonó a Saúl, que lideró en el arroyo de Besor. La familia de David necesitaba ver lo mejor de él, pero no vio nada de eso. David no intervino ni respondió. Lloró en la soledad. Absalón interpretó el silencio como ira y huyó a esconderse en la casa de su abuelo. David no hace ningún intento por ver a su hijo. Durante 3 años vivieron en ciudades separadas. Absalón retornó a Jerusalén, pero David todavía no quiere verlo. Absalón se casó y tuvo 4 hijos. Absalón vivió en Jerusalén durante 2 años sin presentarse ante el rey. Segunda de Samuel 14:28. Este rechazo pudo no haber sido fácil. Jerusalén era una ciudad pequeña. Evitar a Absalón demandaba un esfuerzo diario de confabulación y espionaje. Pero David lo logró. Aunque lo más apropiado es decir que abandonó a todos sus hijos, un pasaje posterior en su vida expone su filosofía como padre. Uno de sus hijos, Adonías, organizó un golpe. Reunió carros y jinetes y personal del cuerpo de guardia para tomar el trono. ¿Lo objetó David? ¿Está bromeando? Nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Primera de Reyes 1:6. David, el Homero Simpson de los padres bíblicos. La imagen de la pasividad. Cuando preguntamos sobre sus hijos, solamente gruñe. Y cuando le hacemos la segunda de las preguntas, su cara palidece. David, ¿cómo está tu matrimonio? Comenzamos a sospechar que hay problemas en Segunda de Samuel, capítulo 3. Lo que parece una aburrida genealogía es en realidad un desfile de banderas rojas. Mientras estuvo en Hebrón, David tuvo los siguientes hijos. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. El segundo, Kileab, hijo de Abigail, viuda de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Macá, la hija del rey Talmai de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Idreán, hijo de Eglá, que era otra esposa de David. Estos son los hijos que le nacieron a David mientras estuvo en Hebrón. Cuento 6 esposas. Agréguele a esta lista a Mical, su primera mujer, y Betsabé, la más famosa. Entonces David tuvo 8 esposas, demasiadas para darle a cada una un día en la semana. La situación se empeora cuando descubrimos un pasaje enterrado en la Biblia familiar de David. Luego de hacer una lista de los nombres de sus hijos, el genealogista agrega: todos estos fueron hijos de David, sin contar los hijos que tuvo con sus concubinas. Primera de Crónicas 3:9. ¿Las concubinas? David es padre de otros niños de otras madres y no conocemos siquiera cuántas. Nuestro lado cínico se pregunta si David lo sabía. ¿Qué pensaba? ¿No había leído las instrucciones de Dios? Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer. Génesis 2:24. Un hombre, una mujer, un casamiento,
una simple suma. David optó por trigonometría avanzada. David hizo mucho muy bien. Unificó las 12 tribus en una nación, dirigió conquistas militares, fundó una ciudad capital y elevó a Dios como el Señor de la gente. Llevó el arca a Jerusalén y pavimentó el camino hacia el templo. Escribió poesía que nosotros aún leemos y salmos que aún cantamos. Pero en lo que se refiere a su familia, lo estropea todo. Su fracaso más grande es estar ausente de ella. Seducir a Betsabé fue un inexcusable pero explicable acto de pasión. Matar a Urías fue un despiadado y, aún predecible, acto de un corazón desesperado. Pero, ¿un padre pasivo y mujeriego reincidente? Esos no fueron pecados de un lento atardecer ni de alienadas reacciones en defensa propia. Arruinar a su familia a lo largo de la vida le costó muchísimo. Hace algunos años, un joven esposo vino a verme, orgulloso de que tenía una esposa en casa y una amante en un departamento. Utilizaba la infidelidad de David para justificar la propia. E incluso me dijo que estaba considerando la poligamia. Después de todo, David era polígamo. La respuesta correcta a esa insensatez es: lea el resto de la historia. ¿Recuerda a Absalón? David finalmente fue hacia él, pero era demasiado tarde. Las semillas del rencor habían extendido raíces profundas. Absalón resolvió derrocar a su padre. Reclutó al ejército de David y organizó un golpe de estado. Su toma del poder significó la caminata más triste de David fuera de Jerusalén, en lo alto del Monte de los Olivos, en el desierto. Sin corona, sin ciudad, solo un corazón entristecido, solitario, un hombre viejo. David, por su parte, subió al Monte de los Olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Segunda de Samuel 15:30. Los leales finalmente alcanzaron a Absalón. Cuando trataba de escapar a caballo, su largo cabello se enredó en un árbol, y los soldados lo mataron con una lanza. Cuando David supo la noticia, quedó destrozado. ¡Ay, Absalón! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Absalón! ¡Hijo mío! Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. ¡Ay, Absalón! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! Segunda de Samuel 18:33. Lágrimas tardías. David triunfó en todas partes, excepto en su hogar. Y, si usted no triunfa en su hogar, ¿es exitoso? David podría haberse beneficiado del consejo del apóstol Pablo en Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Cómo nos explicamos el desastroso hogar de David? ¿Cómo nos explicamos el silencio de David respecto de su familia? No hay salmos escritos sobre sus hijos. Seguramente, de todas sus esposas, una fue digna de un soneto o una canción, pero nunca habla de ellas. Aparte de la oración que ofreció por el hijo de Betsabé, nunca ora por su familia. Ora por los filisteos, por sus guerreros. Ofreció ruegos por Jonatán, su amigo, y por Saúl, su principal rival. Pero en lo que concierne a su familia, es como que nunca existió. ¿Estaba muy ocupado como para darse cuenta? Quizá. Tenía una ciudad para establecerse y un reinado que construir.
¿Era demasiado importante como para cuidar de ellos? Deja a las mujeres criar a los niños. Yo conduciré la nación. ¿Era demasiado culpable como para dirigirlos? Después de todo, ¿cómo podía David, que había seducido a Betsabé e intoxicado y matado a Urías, corregir a sus hijos cuando violaron y mataron? Demasiado ocupado, demasiado importante, demasiado culpable. ¿Y ahora? Ahora es demasiado tarde. Existe una docena de demasiado tardes. Pero no es demasiado tarde para usted. Su hogar es un privilegio del tamaño de un gigante. Su altísima prioridad. No cometa el trágico error de David. ¿Cómo respondería a las preguntas que le hacemos a David? ¿Cómo está su matrimonio? Considérelo como su violonchelo testore, finamente construido, un instrumento pocas veces visto que ha alcanzado la categoría de raro y está rápidamente ganando la condición de los invaluables. Pocos músicos tienen el privilegio de tocar un testore. Más aún, pocos poseen uno. Casualmente conozco a un hombre que tiene uno. Me lo prestó una vez para un sermón. Para ilustrar la frágil santidad del matrimonio, le pedí ubicar el instrumento, que tenía cerca de 300 años de antigüedad, sobre el escenario, y expliqué lo valioso que es para la iglesia. ¿Cómo cree que traté la reliquia? ¿Que la giré? ¿La puse hacia abajo y que toqué sus cuerdas? De ninguna manera. El violonchelo era demasiado valioso para mis torpes dedos. Además, su propietario me lo había prestado. No me atrevía a maltratar su tesoro. El día de su boda, Dios le prestó su trabajo artístico, complicadamente manufacturado, una obra maestra formada con precisión. Y se lo encargó a usted como una creación única, para que la valore, la honre. Fue bendecido con un testore. ¿Por qué perder el tiempo con alguien más? David falló en eso. Coleccionó esposas como trofeos. Vio en las esposas un medio para su placer, no como parte del plan de Dios. No cometa el mismo error. Sea ferozmente leal a su esposa. Ferozmente leal. Ni siquiera mire 2 veces a otra persona. No coquetee. No provoque. No merodee su escritorio ni se demore en su oficina. ¿A quién le preocupa si parece tener una actitud mojigata o maleducada? Usted hizo una promesa. Manténgala. Y, mientras lo hace, alimente a los niños que Dios le da. ¿Cómo están las cosas con sus hijos? Los héroes silenciosos salpican el paisaje de nuestra sociedad. No llevan puestas medallas ni besan trofeos, sino que miman a sus hijos cuando vomitan y besan sus lastimaduras. Ellos no escriben los titulares, pero cosen la línea de los dobladillos, chequean los resúmenes de las noticias y se postulan para trabajos complementarios. No encontrará sus nombres en la lista de los Nobel, pero sí en la sala de clase, en la lista de viajes compartidos y en la lista de la maestra de la Biblia. Son padres, por sangre y por el acto de serlo, por apellido y por fecha. Héroes. Los programas de noticias no los llaman así, pero está bien, porque sus hijos sí. Las llaman mamá, los llaman papá. Y esas mamás y papás, más valiosos que todos los ejecutivos y legisladores del oeste del Mississippi, mantienen en silencio al mundo unido. Esté entre ellos. Léales libros a sus hijos. Juegue a la pelota mientras pueda o ellos quieran. Propóngase mirar cada partido que jueguen. Lea cada historia que escriban. Escuche cada recital del que formen parte. Los niños deletrean amor con 6 letras.
T-I-E-M-P-O. Tiempo. No solo calidad de tiempo, sino también tiempo sostenido, tiempo inactivo, cualquier tipo de tiempo, todo el tiempo. Sus hijos no son su afición, son su motivo. Su esposa no es su trofeo, sino su tesoro. No pague el precio que David pagó. ¿Podemos acercarnos unos pocos capítulos a sus horas finales? Para ver el costo final de abandonar a su familia, mire el modo en que nuestro héroe muere. David está a horas de su tumba. Un frío se instaló en esas sábanas y no lo pueden sacar. Los sirvientes deciden que necesita a una persona que le proporcione calor, alguien que lo sostenga fuertemente mientras él toma su último aliento. ¿Van por una de sus esposas? No. ¿Llaman a uno de sus hijos? No. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa. Se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Primera de Reyes 1, 3 y 4. Sospecho que David hubiera canjeado todas sus conquistadas coronas por los cariñosos brazos de una esposa. Pero fue demasiado tarde. Murió con los cuidados de una extraña porque se condujo con extraños fuera de su familia. Pero no es demasiado tarde para usted. Haga de su esposa el objeto de su más alta devoción. Haga de su esposo el receptor de su más profunda pasión. Ame al que use su anillo. Y quiera al niño que comparte su apellido. Triunfe primero en su hogar.